Gracias, Dios, por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad. Eres bueno, poderoso. Amén y amén. Bueno, en esta serie de enseñanzas que llevamos los miércoles, hoy nos toca Mateo capítulo 4, versículo 18 al 25, donde Jesús inicia su ministerio. Y ponemos por tema todo para servir a Dios. Mateo 4, 18 al 25. Dice la palabra: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuentan una historia de un hombre que cayó en un pozo y no podía salir. Y allí en ese pozo, en la desesperación, estaba angustiado, y pasó por allí un optimista, y el optimista le dijo al hombre que estaba en el pozo: no estás tan mal, hay otra gente peor, con el tiempo podrás salir. Luego pasó un pesimista y dijo: nunca saldrás de allí. Mi amigo, usted sí cayó en desgracia. Pasó una persona objetiva y dijo: si no hay señalización de pozo profundo, es lógico que alguien caiga allá adentro. ¿Cómo no hubo alguien que se diera cuenta que hacía falta una señal? Luego pasó una persona autocompasiva y dijo: usted no ha visto nada, le dijo al hombre en el pozo. Usted no ha visto nada. Ese pozo no es profundo, pozo profundo en el que yo caí. Luego pasó un oportunista y dijo: ¿cuánto me pagas si te saco de allí? Pasó un psicólogo y le dijo: vamos a dialogar acerca de tu pozo. Cuéntame, ¿cómo te sientes allí? Pasó un legalista y dijo: seguro mereces haber caído en ese pozo. Solo la gente mala cae en los pozos. Pasó un carismático mente positiva y le dijo al hombre en el pozo: solo confiesa que no estás en el pozo. El pozo solo está en tu mente. Cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Pasó un moralista y dijo: ahora todos saben que caíste en ese pozo. ¿Quién te va a perdonar? Entonces pasó un cristiano, un creyente de verdad que ama a Dios y el servicio a su obra, consiguió una soga, hizo un gran esfuerzo alando, mientras el otro que estaba en el pozo trataba de subir y con gran dificultad lo sacó del pozo. Entonces el hombre que había estado en el pozo pudo decir lo que dice el Salmo 42: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando pasa algo, sobre todo cuando te pasa algo malo, todos comienzan a opinar. Las opiniones a veces no son malas, son más bien a veces con muy buenas intenciones, pero las opiniones sin acción, la opinión sin ayudar, el que opina y no ayuda es solo crítica. Colabora más y no seas tan crítico. En la obra de Dios, para actuar eficazmente hay que saber que Jesús es el que llama. Jesús es el que llama. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Entonces, después que Satanás intentó tentar al Señor, también fue apresado el Juan el Bautista, que estudiamos capítulos anteriores. Fue que él comenzó a predicar. ¿Y qué comenzó a predicar? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó a caminar y a mirar y a buscar, y él mirando: Jesús te está buscando, te está buscando. Él comenzó su ministerio buscando, caminando y mirando a todos, mirando a quién quería seguirlo.
¿Eres de los que te vas a dejar encontrar y cautivar por Dios? En el mundo físico, el trabajo de los hermanos echando las redes representa ese afán por el sustento que todos tenemos. Pero en el mundo espiritual, el mar representa el mundo y los peces, las almas que hay que ganar y salvar. En el próximo versículo, Jesús mismo revela este significado que estoy diciendo cuando le dice a ellos, Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bueno, Jesús sale a buscar, camina mirando a quién encontrar, quién le quiere seguir, quién responde al llamado. Pero para actuar eficazmente hay que saber que cuando Jesús te llama con un propósito y un objetivo definido. En medio de ese afán del mundo físico, donde se encuentran las personas, donde nos encontrábamos tú y yo cuando Jesús nos llamó, en ese lugar de afán, allí Jesús les dijo a ellos y nos dijo a nosotros y te está diciendo a ti, venid a mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. ¿Y cuál es ese propósito y ese objetivo definido? Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos en los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y alguno podría decir, ¿y a mí, que no soy nada de lo que mencionó este versículo? No soy ni pastor, ni evangelista, ni apóstol, ni maestro. Entonces, para mí no es este versículo. Dios dio dones para el servicio de la iglesia. Algunos creen que el llamado de Dios es solo para pastores, para los ancianos, para los diáconos, para los que sirven en la alabanza y además que solo ellos tienen un llamado. No es así. Todo creyente, después del llamado de Dios para salir del mundo, para entrar al pueblo de Dios, tiene un llamado específico con un objetivo definido del cielo, de parte de Dios, un llamado para el servicio en su obra. Por eso dice 1 Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto me enseña que los creyentes que tienen años en la iglesia, pero no sirven a Dios, de alguna manera han rechazado ese llamado una y otra vez. Usted no puede decir yo no tengo ningún talento, yo no tengo ningún don. Usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Dios le ha dado dones y talentos para una misión específica en su obra. Pero la persona que lleva años en la iglesia, 5, 10, 15 años, y no le sirve a Dios, yo creo, en mi opinión, que realmente lo que ha hecho es rechazar a Dios una y otra vez, constantemente. Voy a hablar de algunas causas, posibles causas, por las que el que está sirviendo, el que no está sirviendo a Dios, ha rechazado a Dios. Hay causas, hay cosas por las que él, de alguna manera, ha rechazado el llamado a servir. Uno puede ser la pereza espiritual, la apatía, la frialdad. Esa persona, por algún motivo, le gusta el mundo o no está apasionado por Dios, prefiere tal vez estar tumbado frente al televisor, viendo internet, videos, juegos, que comprometernos a servir a Dios. La motivación del corazón de esa persona está en otra parte, porque para ir a divertirse, para entretenerse, esa persona sí salta del asiento. Esa persona no tiene, la que actúa así, no tiene una profunda
fe, que le concientice de quién lo está llamando y con qué propósito y con qué objetivo eterno lo está llamando y cuán grande y preciosa son las recompensas terrenales y eternas de aquel que lo está llamando. Tal vez la apatía, la pereza lo inutilizan, tal vez el desconocimiento de su potencial, tal vez lo mantienen inactivo, pero Dios llama a todos a salir del mundo y luego a la santificación para el servicio a su obra, a todo el mundo, a usted también. Tal vez esa persona no es la apatía o la frialdad, sino está dedicando su vida solo a acumular riquezas, cosas materiales de este mundo. Tal vez el que no quiere comprometerse, tal vez el que no quiere servir, lo que no quiere es tener que comprometerse con ese trato necesario de Dios con la persona que le sirve o con la persona que le va a servir. A toda persona que le va a servir a Dios, Dios trata con él, lo forma, lo capacita, pero trata con su carácter. Tal vez la persona que no quiere servir a Dios, lo que quiere es no comprometerse con ese trato necesario de Dios para perfeccionar su carácter, para poder utilizarlo, para podernos utilizar. Toda aquella persona que le ha servido a Dios en alguna área de su vida ha podido identificar de forma clara cómo Dios va tratando con nuestro carácter. Es muy evidente la forma en que Dios trata con nosotros, con todos. Todos veníamos deformados del mundo. Y Dios trata nuestro carácter para podernos usar. Pero el que no sirve a Dios, el que nunca ha servido a Dios o por apatía o frialdad o porque tiene su corazón en las cosas materiales o por el motivo que sea, no quiere servir a Dios, no se da cuenta de ese trato que Dios tiene para moldear su carácter, no se da cuenta de una manera tan evidente como el que sí sirve a Dios, como aquel que está en el servicio. Es decir, la persona que sirve a Dios parece que pasa por más pruebas, por más ataques, por más desilusiones, por más roce o fricción con otros hermanos o con sus líderes. Pero al pasar un periodo de tiempo en eso, entonces, digamos un año, el que está en el servicio a Dios ha crecido espiritualmente más del doble, es decir, el doble y un poquito más que aquel que no le sirvió a Dios. El que le sirvió a Dios creció el doble y un poquito más que el que no lo hizo. Al que no sirve a Dios, antes Dios le quita el poquito que le dio, el poquito crecimiento espiritual que tenía, y también le recoge, en mi opinión, los dones y los talentos que ya le había dado. La persona que no sirve, también, que no le sirve a Dios, también se le van apagando los frutos del Espíritu, los dones y los talentos. Y allí vegetan por años en los bancos de la iglesia. Creen que saben mucha Biblia, creen que saben más que el pastor y que los líderes que le sirven a Dios, que son nuevos, pero llevan años de cristiano y quedan como bebés espirituales respecto a aquel que lleva menos tiempo, pero que le sirve a Dios con amor y con fervor. ¿De dónde saco yo que crece más del doble el que le sirve a Dios que el que no le sirve a Dios? Pues lea la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30. Allí está la parábola, no se la voy a leer toda, pero nos enseña que Dios le había dado 5 talentos a una persona, le había dado 2 talentos a otra y 1 a otra persona y los dejó a ver qué hacían con ese talento. Y cuando vio, el que tenía 5 lo había multiplicado y el otro, pero el que tenía 1 lo escondió y no lo quiso usar. Oiga, usted ha leído esta parábola muchas veces, se la recomiendo la lea en Mateo 25, 14, pero yo solo se la voy a explicar. Al que le dieron 2, ganó 2 más, aunque tenía menos capacidad que el que tenía 5 y ganó 5 más, Dios los valoró igual y los bendijo igual. Es decir, si usted no sabe cantar o predicar, pero sirve en el aseo, en la puerta, orando, ayunando, evangelizando, en estos tiempos, pues transmitiendo, llamando hermanos, animando a las personas, pues, o en los grupos de hogar cuando den permiso, Dios lo valora al mismo nivel que el que predica, que el que canta, que el que toca algún instrumento musical, porque al que Dios no usó, porque al que no usó su talento para la obra de Dios, a ese Dios le quitó ese talento que tenía
ya le quitó el que tenía y se lo dio al que tenía 5. Por eso digo que el que sirve a Dios gana el doble, crece el doble y un poquito más, porque Dios le quita el talento al que no sirvió y se lo da al que sí estaba sirviendo. Por eso crece el doble y un tanto más. Se lo demuestro Mateo 25, 27, el final de la parábola. Por tanto, le dice el Señor al que escondió el talento, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, espera, ¿no es que la salvación no es por obra? ¿No es que la salvación es por fe? ¿Cómo que aquel que no le sirvió a Dios, aquel que fue inútil en la obra, pasó por el momento de ser echado a las tinieblas, ser echado afuera donde está el lloro y el crujir de dientes? ¿Cómo es que el que desmedró, enflaqueció, enterró el talento fue a parar al infierno? Es que yo no conozco a nadie que ame a Dios tanto como para ser salvo, que no le entregue toda el alma, la mente y el corazón a Dios. En el servicio sobre todo, también. Es decir, no conozco a nadie que diga yo amo a Dios, yo creo en Dios y que vaya a ser salvo con ese amor que también en el paquete incluido no le sirva a Dios con toda su alma y su corazón. Y entienda la eternidad, esa persona que ama a Dios y le entrega su corazón, entiende la eternidad y entiende lo temporal del mundo, como aquel que no le sirve. No conozco a nadie que no le sirva a Dios, que no se apasione por la obra de Dios, que no entienda eso, que no entienda, que no ame a Dios tanto como para ser salvo y que no entienda la eternidad y lo temporal del mundo, que no le dedique su vida a servirle con pasión, al igual que aquel que aunque trabaje en el mundo secular, de igual manera, trabaja en el mundo secular, no sirve en el ministerio a tiempo completo, pero en los tiempos libres dedica su tiempo libre a servirle a Dios en lo que puede, pero también sirve con sus diezmos y sus ofrendas. Otros dejan el servicio, como dije, porque les gusta más el mundo y en el momento determinado dejan el servicio por los placeres del mundo. Puede más en ellos los placeres del mundo, aquello del mundo que le atrae, pero el que tiene amor al servicio, a Dios, tiene un agarre más, un agarre poderoso para mantenerse firme. Tal como en la parábola del sembrador, el que cayó entre espinos, lo ahogaron pues los placeres y los afanes de este mundo. Marcos 4:18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entraron y ahogaron la palabra y se hace infructuosa. Jesús espera una respuesta del que lo llama. Él anda caminando, buscando, mirando quién le sirve y una vez que te llama, espera una respuesta. Mateo 4:20. En Mateo 4:20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Tenían una empresa, 2 barcas, redes, tenían la vida hecha. Sin embargo, lo dejaron al instante y le siguieron. Pasando de allí, otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dice que al instante. ¿Cuál será la recompensa del que le sirve a Dios? Entonces respondiendo Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Yo puedo ser testigo
físico, presencial de esa verdad. 100 veces más en esta tierra y heredará la vida eterna. Yo me gradué de ingeniero mecánico en Cuba y allá ganaba en ese tiempo $15 al mes. Para el cambio en aquellos tiempos eran unos 27,000 pesos colombianos al mes como ingeniero. Y en aquellos tiempos dejé mi carrera, 26 años, para servirle a Dios, y he estado en 8 países y Dios me ha tolerado en su misericordia mis defectos y errores y me tiene por el mundo predicando su palabra. Cuando se vive para seguir y servir a Dios, a pesar de las batallas personales, esa persona vive una vida sobrenatural en todos los sentidos: sustento, economía, salud, milagros y poder de Dios. Los versículos que siguen al llamado, cuando ellos dejaron al instante todo y le siguieron, habla de esto. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando ellos le siguieron, vieron una vida de milagros alrededor del Mesías, de Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces te ha llamado Dios? ¿Cuántas veces ha llamado Dios a los creyentes a servirle? ¿Cuántas veces lo han rechazado? ¿Cuántas veces te ha llamado Dios a ti para servirle desde tu lugar, desde tu capacidad? ¿Cuántas veces lo has rechazado por otras cosas? Y si te vuelve a llamar, ¿qué harás? La gente dice, cuando mueras no te podrás llevar nada de este mundo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando mueras no te podrás llevar nada de este mundo. Eso no es verdad. Solo es cierto en lo material. De lo material no te podrás llevar nada de este mundo. Las cosas materiales no te las podrás llevar, pero todo lo que hayas hecho para Dios, todo lo que hagas para Dios ahora, Dios lo va a recompensar 100 veces más en esta tierra y en la eternidad. Él no se queda con nada. Dios es poderoso y lo quiere hacer. Sírvele a Dios con todo tu corazón, pues no te vas a llevar otra cosa de este mundo. Según de Corintios 5:10, pues es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Señor, te doy gracias por cada persona que está escuchando. Te doy gracias por ese hermano, por esa hermana, por ese joven, por ti que estás oyendo. Bendícelo, pon en ese corazón el fuego y la pasión por el servicio para que pueda hacerse millonario, rico, enriquecerse de cosas espirituales en este mundo. 100 veces más la recompensa en este mundo y la vida eterna. Bendice a cada persona. Le pido a Dios por un milagro para tu vida. Recibe salud de la vista, de tu cuerpo, de los huesos, de órganos internos, de tu estómago. Recibe salud ahora en el nombre de Jesús. Recibe un milagro económico. Dios te suple allí donde estás. Recibe la atmósfera de paz y de tranquilidad y de bendición, la Shejina de Dios, del Espíritu Santo en tu hogar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, lo bendecimos, le damos gracias y le decimos que vamos a seguir con estas transmisiones los miércoles, la secuencia o serie del Nuevo Testamento, los domingos, la secuencia del Antiguo. En esta de los miércoles vamos por el libro de Mateo, capítulo 4, como vio hoy, y en la del domingo vamos por el libro de Números, una bendición. Y entre días de semana, cuando podamos, porque hay veces que no se puede, pues enseñanzas informales. Ahora estamos hablando de Dios, Dios el creador sustenta, Dios y la ciencia, y es decir, Dios es todopoderoso y te sustenta. Dios me lo bendiga. Esto es para el que le gusta la palabra, esto es para el que se apasiona por la verdad, y Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.